Entonces, no puedo hablar mucho. Permítanme tantito. No puedo hablar mucho ni muy fuerte, entonces trataré de que se me escuche o acercarme más al micrófono, pero cualquier cosa que necesiten que repita me dicen, ¿sale? Igual sus compañeros Jesús Emanuel y Ashley, que espero que no tarden en llegar, este, me van a hacer el favor de exponerles el material que tenemos que ver hoy en clase, que son las pautas para la entrevista con el alumno y con el padre de familia. La clase pasada nos quedamos a media con las pautas para la entrevista con el maestro. Entonces me voy a regresar un poquito hasta donde nos quedamos brevemente porque quiero ejemplos, mínimo un ejemplo por cada pauta. ¿Sale? Ahora, esta pauta que ya vimos, que es la importancia de la planificación y el diseño de la unidad didáctica, dijimos que ejemplos de preguntas que podríamos hacer aquí sería para asegurarnos que el maestro se asegura que los contenidos y objetivos, eh, de qué contenidos y objetivos va a pretender alcanzar el alumnado. Ejemplos de esta pregunta será, para empezar, si el maestro tenía una planificación de clase, cada cuánto la hacía, en qué basaba los contenidos y objetivos de aprendizaje para sus clases, qué tipo de actividades utilizaba, etcétera, ¿no? Y qué tipo de criterios utilizaba para evaluar los aprendizajes. Esos son ejemplos de preguntas que se le pueden hacer al maestro para saber sobre este punto. Repito, si lleva una planificación de clases, cada cuánto la hace. Sí, en qué basa los contenidos y objetivos de aprendizaje, qué tipo de actividades y metodologías plantea para sus clases, que nos dé un ejemplo, y qué criterios usa para evaluar los aprendizajes de sus alumnos. Esos son ejemplos de preguntas. ¿Pueden considerar todas para esta pauta o solo pueden considerar 3 de las que mencioné o 2 las que ustedes consideren más importantes? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, maestra. Ok, continuamos. Igual acá, en relación a las actividades del inicio de la sesión de clases, es importante explorar la existencia de actividades de contextualización, si el maestro retoma conocimientos previos, de los alumnos y hace una como que pequeña evaluación antes de empezar sus clases, ¿qué hace? Esto les comentaba que lo podemos hacer tanto en la guía de observación, considerarlo, como hacerlo como pregunta, o sea, preguntarle directamente al maestro. Antes de iniciar sus clases, ¿usted prepara alguna actividad introductoria o de contextualización? ¿O me podría dar un ejemplo de cómo inicia usted sus clases normalmente? ¿O qué hace usted para retomar los temas, o conocimientos previos de los alumnos? Eso lo podrían abarcar con ese tipo de preguntas. O, insisto, esto sobre todo con la observación. Sí lo deben de considerar mucho en la guía de observación. Y si aplica algún examen diagnóstico al inicio del ciclo escolar, casi todos los maestros por estatuto, o sea, de la escuela, porque así lo marca el programa, tienen que aplicar evaluación diagnóstica, examen diagnóstico. Entonces ustedes pregunten, que les diga si es que sí, en qué consiste, cómo fue en general el resultado de su grupo de este ciclo, porque ya la debió haber aplicado desde agosto, y si es que recuerda los resultados que obtuvo nuestro alumno en específico, ¿sale? Ahora, ¿qué tipo de actividades pone o no en marcha como consecuencia de la evaluación realizada? Nosotros le vamos a preguntar al maestro si hizo evaluación diagnóstica, ¿no? Al inicio del ciclo escolar, obviamente nos va a decir que sí, todos los maestros la tuvieron que haber hecho, eso sí fue obligatorio. Le vamos a preguntar de manera general su grupo cómo salió, ¿no? ¿Qué tanto nivel de rezago había o si todos van a la par, o sea, cómo van? De acuerdo a lo que él nos diga,
le vamos a preguntar si hizo algo en consecuencia. O sea, por ejemplo, a ver, maestro, como su grupo salió muy bien, entonces usted ya no tuvo que implementar ninguna actividad extra o hacer algo extra, o aún así usted diseñó alguna otra estrategia. O maestro, nos está diciendo que a la más de la mitad del grupo le salió muy mal en matemáticas. ¿Qué hizo usted al respecto sobre eso, no? ¿Sale? Vamos a preguntar qué hizo en consecuencia de la evaluación, de los resultados de evaluación que obtuvo. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? No, maestra. Bien. Ahora, en relación con la explicación de los contenidos, hay que poner énfasis a los recursos que utiliza el maestro en la tarea de estructurar y organizar los contenidos. Es decir, esto, más que en preguntas en la entrevista, lo vamos a anotar en la observación y pidiéndole prestada su planificación de clases. O sea, decirle, maestro, ¿será que me pudiera, nos comentó que usted sí hace una planificación de clases, etcétera, que porque se la piden en dirección y todo? ¿Será que me la pudiera prestar para ver cómo está estructurada? Esto es con fines académicos, obviamente. A mí me interesa ver cómo está formada. Algún día si la necesitaré hacer, o sea, me gustaría tener una idea, ¿no? Y ya si se las presta, qué padre. Ya si todavía lo ven accesible, así como de sí, si quieres, tómale fotos, sácale copias, excelente. Si no, ustedes tómense el atrevimiento de sí pedirle permiso de maestro, ¿será posible que le saque yo una fotito, aunque sea a la planeación de una sola clase, no de toda la semana ni de varios días, de una sola clase? Pero con eso ustedes van a poder observar qué tipos de recursos utiliza el maestro para organizar los contenidos. ¿A qué me refiero con recursos? Por ejemplo, qué tipo en qué libros, guías, qué tipo de actividades diseña, si son, no sé, impresas, si contempla solo el uso de una guía, de un libro, si contempla el uso de videos, de proyector, o sea, qué tipo de metodología y de planificación tienen, ¿no? Para las actividades. Sí, dentro de las actividades, organiza los contenidos en mapas conceptuales, en esquemas, en cuadros sinópticos, las referencias que utiliza, cómo aborda la toma de apuntes y su ejercitación en el aula. Si, por ejemplo, dentro de su planeación contempla siempre tareas extra para casa o es de los maestros que no les gusta dejar tarea porque no lo considera necesario. O sea, ¿qué tipo de organización de los contenidos tiene el maestro? Eso, más que como pregunta, lo podemos ver, les repito, pidiéndole prestada su planificación si les da chance de observarla. Si no fuera el caso, entonces sí lo tendrían que preguntar, ¿sale? Primero intenten ustedes como que indagarlo por su cuenta mediante la observación y pidiendo la planificación prestada para poder observarla. Pero si ven que no hay esa accesibilidad o qué, entonces sí recurran a las preguntas. Maestro, ¿qué tipo de actividades utiliza para abordar sus contenidos normalmente? Por ejemplo, si van a ver un tema de matemáticas, ¿qué tipo de actividades le gusta diseñar? Ya él les va a decir, ¿no? No, pues les pongo ejercicios así por ejemplo, estamos viendo fracciones, entonces el otro día hicimos una actividad en donde éramos una tiendita que vendíamos queso y pasteles por rebanada, y entonces vimos que un queso entero y un pastel entero eran un entero, y si lo partíamos por mitad era un medio, y fuimos haciendo así ejercicios de ese tipo, ¿no? O no, pues tal día para geografía hicimos un mapa de la República Mexicana y cada uno pasó con un color a pegar un dibujo típico de lo que hay en ese estado. O sea, ¿qué tipo de actividades utiliza? ¿Sale? Lo deben de investigar. Que les pongo un ejemplo. Si no sabe cómo responderles, o sea, de que no sepa a qué se refieren ustedes cuando le están preguntando de maestro, qué tipo de recursos o actividades, usted utiliza para sus clases, para enseñar los contenidos de sus clases. Si no entiende como tal esa pregunta desde un inicio, entonces le dicen, o me podría dar un ejemplo de cómo enseña un tema de matemáticas, por ejemplo, ¿no? O cómo enseña usted un tema de español, cómo enseña usted un tema de tal materia, ¿no? Ayúdenle con eso, dándole sugerencias de qué ejemplo les puede dar para que implícitamente se encuentre esto. ¿Dudas?
Bien. Aquí ustedes también tienen que observar la conexión que existe entre lo que el maestro planeó o había programado para su clase, en su planificación, y lo que realiza en el aula. Normalmente, por ejemplo, muchos maestros en el caso de la pandemia, planearon muchas cosas o actividades que implicaban la convivencia con el grupo, trabajos en equipo, etcétera, que por cuestión de la pandemia pues se tuvo que modificar. Entonces, en este caso, yo tenía marcado ahí abordar cambios que trajo en la pandemia porque este material lo utilicé durante la pandemia, pero pues ya en ustedes ya no. Actualmente ya, si no me equivoco, todas las escuelas están de nuevo presencial. Entonces, sí hay que verificar qué tanto lo que el maestro puso por escrito en su planeación es lo que hace en su clase. ¿Sale? Ahora, la organización del tiempo de explicación en relación a la demanda del tiempo de atención que requiere el alumnado. Es decir, ¿qué tanto tiempo considera el maestro de tiempo para explicación? ¿Qué tanto el maestro considera, aparte del tiempo de explicación, el tiempo que va a tomar para relacionarse con los alumnos, para pedirles participación, para ir y acercarse si tienen dudas, para revisar sus tareas, sus avances? ¿Qué tanto destina para cada cosa? Esto igual lo pueden preguntar o lo pueden considerar más en la guía de observación, ¿sale? Ya esto depende de ustedes si lo preguntan o lo consideran en la guía. La existencia y la calidad de la interacción entre el profesor con los alumnos durante el desarrollo de la sesión de clases. Igual, ¿qué tanta interacción hay entre el maestro con los alumnos? O sea, ¿qué tanto el maestro los involucra o platica con ellos o los hace participar o se acerca a ellos? Eso también lo van a considerar más en la observación. Sí, también lo pueden preguntar, pero yo creo que van a obtener una respuesta más sincera si ustedes mismos lo ven que preguntándolo. ¿Dudas? Bien, todo esto lo van a observar en general, cómo el maestro involucra a todo el grupo y así, pero recuerden que en la guía de observación siempre vamos a hacer un énfasis, vamos a hacer como una observación general con un énfasis en particular de nuestro alumno, es decir, vamos a ver cómo en general el maestro involucra a todo el grupo y demás, pero vamos a a prestar especial atención a nuestro alumno. Lo que les comentaba, mi caso, mi niño hipotético, no Juanito. Voy a verificar qué tanto el maestro se acercó a todo el grupo, los involucró a participar y en específico prestar mucha atención si también involucró a Juanito o si trató a Juanito igual que a los demás o le prestó también especial atención a Juanito, ¿sale? En este caso, pues cada quien con su niño, ¿no? Pero sí tienen que enfocar todo esto al caso en específico. Ahora, en relación a la comprobación o de la comprensión de los contenidos, nosotros tenemos que fijarnos en el carácter de las tareas y preguntas que lleva a cabo el maestro para observar si permite o no recoger información pertinente y valiosa sobre qué y cómo está aprendiendo el alumno. Por ejemplo, aquí nosotros, esto va a ser más con la observación que con entrevista. Igual, ustedes tienen que fijarse qué tanto el maestro comprueba que los alumnos entendieron lo que él explicó. ¿Qué es lo que él pide para comprobar qué criterios de evaluación utiliza? Por ejemplo, digamos que explicó un tema de geografía y después les puso preguntas, ¿no? A ver, ¿ustedes creen que las preguntas que puso son adecuadas con lo que había explicado o explicó una cosa y al final las preguntas eran de otra cosa totalmente diferente y los niños ya no entendieron, ¿no? Todo esto, más que en la entrevista, considérenlo en la guía de observación, ¿sale? Ahora, las medidas que se ponen en funcionamiento cuando el alumno no ha aprendido lo propuesto o tiene dificultades o necesita profundizar más. ¿Qué es lo que hace el maestro
cuando un alumno no entiende el tema? ¿Qué es lo que hace un maestro cuando un alumno le pregunta o le dice que no entendió nada, que tiene dudas? Esto se lo pueden preguntar igual. Perdón, esto se lo pueden preguntar igual directamente al maestro, o sea, de maestro, cuando, ¿cómo evalúa usted, en el caso de acá, ¿no? ¿Cómo evalúa usted o cómo comprueba usted que los alumnos comprendieron lo que usted explicó o que comprendieron el tema que usted trató en su clase, ¿no? Y ya él les va a contestar cómo comprueba según él que sí entendieron. Y si un alumno no entiende o tiene dificultades de más, ¿qué es lo que usted debe hacer o qué es lo que usted suele hacer, ¿no? Igual, la organización del aula y los agrupamientos de tal forma que permitan el trabajo cooperativo y que el profesorado pueda atender con mayor detalle al alumno que más ayuda necesita. Aquí podemos hacer preguntas, por ejemplo, ¿suele organizar en trabajos en equipo? Cuando es así, designa algún líder de equipo o cómo busca involucrar a los alumnos que tienen más dificultades, ¿no? Y ya él nos va a contar si tiene o no tiene como tal una estrategia hecha para involucrarlos. ¿Dudas? No, maestra. Ok. Ahora, en relación con las actividades de evaluación que lleva a cabo el profesor referidas a los aprendizajes realizados, se debe considerar si los criterios de evaluación son lo suficientemente claros, es decir, si tiene bien definido qué es lo que va a evaluar y cómo lo va a evaluar. Lo que les decía, por ejemplo, nuestro programa trae criterios de evaluación. En algunos programas de nuestras asignaturas trae como criterio de evaluación ensayo, pero solo dice ensayo y no dice de qué, no dice de qué temas, no dice cómo los debe de abordar, no trae más especificaciones. Entonces no queda claro qué es lo que se va a evaluar. Ya cada maestro define de acuerdo a su práctica qué es lo que va a tomar como criterios de evaluación. Entonces lo mismo pasa en primaria. En primaria hay o sea, examen, hay portafolio de evidencias, ¿no? Como criterios de evaluación, pero cada maestro define cómo va a estar estructurado ese portafolio, cómo va a estar estructurado ese examen, qué temas va a llevar, qué tipo de problemas va a llevar. Entonces, eso también ustedes tienen que verificar que el maestro los tenga considerados y de qué manera. Esto lo pueden ver mediante su planeación o igual haciéndole preguntas. ¿Sale? Ujú. Igual, si la comunicación de los resultados de la evaluación va acompañada de mensajes relevantes para facilitar el aprendizaje y la motivación de los alumnos para aprender. Una práctica común en primaria, sobre todo, es que en las boletas viene un apartado de observaciones donde los maestros anotan algún consejo o algún punto a mejorar como una especie de retroalimentación. Esto lo podríamos verificar en específico de nuestro caso particular, o sea, pidiéndole, por ejemplo, a la mamá de Juanito o preguntándole a la mamá de Juanito o a Juanito directamente cómo, si tiene su boleta de calificaciones del primer trimestre, que es la que ya han entregado hasta ahora, cómo le fue en sus calificaciones, el maestro le hizo algún comentario, tuvo alguna materia donde saliera abajo, si fue así, el maestro o su maestra le hizo algún comentario sobre esa materia, de que podía mejorar, o qué pasó, ¿no? Eso lo podían indagar ya no tan directamente con el profesor. Bueno, sí, pues se puede también preguntarle directamente, ¿no? Maestro, o sea, ¿qué suele incluir algún tipo de retroalimentación en las boletas de calificaciones o qué es o cómo comunica a sus alumnos que van con evaluaciones un tanto bajas? ¿Cómo le comunican, no? Las calificaciones un tanto bajas a sus alumnos. Y ya tal vez él nos diga, ¿no? No, pues les digo que le echen ganas, que se esfuercen más, o no sé. Ya ahí quedará implícito si va acompañado de mensajes de motivación o no. ¿Dudas?
Bien, No, profe. pues eso es todo. Aparentemente no hay dudas, ya veré en su guión de entrevista. Se entrega hoy, chicos, ¿sale? Ya, si la semana pasada no dio tiempo de terminar y ver ejemplos como que de preguntas por cada tema, ahorita sí ya fuimos viendo un ejemplo mínimo de pregunta por cada tema y qué puntos, incluso aunque no los incluyan dentro del guión de entrevista, los pueden incluir en la guía de observación. Miren, yo aquí traigo ya el ejemplo de guía con lo que mencionamos en clase la semana pasada, pero ya como que estructurado ya más, pues ya estructurado, porque ese día solo hablé, les di ejemplos, les dije tomen nota, pero no lo estábamos viendo por escrito, no fui escribiendo nada, ¿no? Entonces ahorita sí ya lo traigo por escrito, ya traigo una guía de observación hecha, de hecho, que ya podrían utilizarla así, pero que aún se puede complementar mucho más con lo que acabamos de ver. ¿Están viendo la guía? Sí, profe. Ok, bien. Para empezar, les dije que nosotros teníamos que definir un propósito de la observación. El propósito general, de manera como que breve, es recabar información sobre la interacción del alumno con el profesor, del alumno con sus compañeros de grupo y del alumno con los contenidos de aprendizaje. También queremos recabar información del nivel de interacción que tiene el profesor con los contenidos de aprendizaje y con cómo es su metodología y planeación de clase, ¿no? Pero eso ya no lo incluí aquí, ¿sale? Ahora, en aspectos a observar, les dije que iban a ir en relación con el propósito. Uno de nuestros propósitos, que no lo incluí por escrito y ahorita les diré por qué. Bueno, ya de una vez les digo por qué. Si el maestro les pide ver la guía, yo aquí, por ejemplo, lo puse primero porque era lo primero que tenía yo en mente, ¿no? Pero lo pienso mover al final. Si el maestro les pide ver su guía, porque suele ser que como que les decía, se sienten evaluados, conviene que el maestro lo primero que vea que ustedes van a observar es esto, interacción del alumno con sus compañeros y con el maestro. ¿Sale? Estos puntos son los primeros que debe ver. O sea, esta hoja es la primera que debe de ver para que no sienta que nos vamos directo sobre él a evaluarlo. ¿Sale? Que no lo estamos evaluando, va a ser observar porque es importante para nosotros darnos una idea de lo que le ocurre a nuestro niño, ¿no? Pero pues sí puede interpretarse como que lo van a evaluar, porque les repito, este tipo de guías de observación suelen usarse mucho en primaria para evaluarlos a ellos como maestros, entonces sí hay esa presión por encima. Por eso es que no lo incluí dentro del propósito y no lo quiero dejar aquí al principio, los voy a mover del lugar, ¿sí? Misma recomendación les hago a ustedes por si les llegara a pedir ver, porque pues obviamente se va a dar cuenta que llevan su guía de observación y si les llega a pedir, ¿te puedo ver qué es lo que vas a observar? Pues ya le prestan su guía, pero sí procuren que lo primero que lea sea esta página, ¿sale? La que no tiene mucho que ver como con evaluarlo. Y de por sí desde un inicio dejen claro, no es para evaluarlo, ¿sale? ¿Dudas? ¿No? Ok. No, profe. Bien, les decía, dentro de los propósitos de observación, el propósito no escrito es la interacción entre el profesor y los contenidos de aprendizaje. Aquí, por ejemplo, podemos observar si el contenido, la secuencia, la metodología y los criterios de evaluación van acordes con la planificación de clase. Para esto, ¿qué tienen que hacer? Anticipar el día de su visita, ir a pedir permiso para su visita, su observación y solicitarle, ya sea directamente al director, pues a preguntarle primero al director, maestro, ¿y usted tendrá la planeación de clases de ese día del maestro o se la tengo que pedir directamente al maestro? Es que nos piden también observar cómo planean ellos sus clases.
Entonces, sí me gustaría, o sea, si puedo tener acceso a su planeación por lo menos de ese día, del día que voy a venir a la visita. Y ya ahí el director les dirá, porque luego ellos ya los tienen, o sea, como se los piden a los maestros, ellos cuentan con todas las copias de las planeaciones del maestro. Pero si no, pues directamente al maestro, ¿sale? Tienen que verificar que el contenido, la secuencia, la metodología y los criterios de evaluación sean acordes a la planificación de clases. Obviamente no va a ser siempre. Chicos, o sea, una cosa es la planeación, pero luego los tiempos se nos mueven, luego hay homenaje los lunes, por ejemplo, y ya quita más de una media hora de tiempo para la primera actividad. Luego, pasa cualquier cosa y nunca se lleva como tal la planeación al pie de la letra, pero sí verifiquen que cuando menos en cuanto a contenido, la secuencia y la metodología sí vayan acordes, aunque quizá los tiempos no, pero los criterios sí. Ahora, las indicaciones para la realización de actividades son claras y precisas. Hay que ver cómo observa cómo explica el maestro. Si el maestro demuestra dominio de los contenidos, es decir, si demuestra que sabe lo que está enseñando, ¿no? Si el profesor aplica técnicas de organización de la información, lo que comentábamos, esquemas, mapas mentales, periódicos murales, si se apoya de qué tipo de materiales que tengan estas técnicas de organización de la información, si hace lluvia de ideas, si hace cuadros sinópticos, si elabora cuadros comparativos en el pizarrón para organizar lo que está explicando, si ya tiene material hecho como tal, porque por ejemplo hay maestros que quizá en esa clase que ustedes vayan a observar específicamente no haga nada, no haga ningún esquema, no haga ningún mapa mental porque no lo tenía planeado. Pero quizás ustedes si voltean a ver al salón se darán cuenta que hay pegados, por ejemplo, mapas mentales de las emociones o que hay pegados por ahí collage de animales, mamíferos y acuáticos. O sea, ustedes se van a dar cuenta si hay este tipo de organización de la información, a veces no necesariamente durante la clase, sino en el entorno como tal, como evidencias que suele ser mucho en primaria, que los pegan en las paredes, ¿sale? ¿Dudas? Aquí, si quieren agregar algo más, igual se puede, ¿sale? Yo solo les estoy dando el ejemplo breve, que es lo que ustedes ya más o menos deberían de tener hecho de acuerdo a lo que expliqué la clase pasada, ¿ok? Igual, en cuanto a la interacción del profesor con los alumnos, debemos observar si el profesor involucra a los estudiantes para que participen en clases de manera general. Vamos a observar cómo el maestro se relaciona con los alumnos y vamos a notar si hay algún detalle sobre nuestro caso en específico, es decir, específicamente si notamos que interactuó con Juanito, nuestro caso, ¿no? Que ya saben, Juanito es mi caso hipotético, ustedes cada quien es un caso real. Ahora, también hay que observar la actitud si la actitud del profesor favorece una buena comunicación con los alumnos, si el profesor utiliza estrategias de motivación, si es que sí, como qué tipo, cuáles consideran ustedes. Acá todos los detalles, recuerden, en este apartado de observación, anotan todos los detalles. También vamos a observar la interacción del alumno con el profesor, si el alumno participa durante las clases o expone sus dudas con el maestro, si el alumno atiende las indicaciones del maestro, si el alumno muestra comprensión de las explicaciones dadas por el maestro, principalmente. Ahora, de la interacción del alumno con sus compañeros, vamos a observar si el alumno expone sus dudas a sus compañeros y busca ayuda. O sea, si no entiende algo, suele apoyarse con su compañerito de al lado o los que le rodean. Si el alumno apoya a aclarar las dudas de los compañeros que se acercan a él, puede ser el caso que nuestro alumno no sea de los que buscan ayuda, sino de los que prestan ayuda, o sea que él está en su lugar, pero los niños se acercan a preguntarles y él muestra esa disponibilidad y esa facilidad de apoyar a sus compañeros, porque también puede ser el caso. Si el alumno presta atención en clases y evita distracciones, o si anda inquieto, que cualquier detalle fuera de esto, recuerden acá en observaciones, ¿no? El alumno se comunica de forma cordial con sus compañeros. Aquí vamos a observar también su interacción durante el recreo.
Es decir, cómo se comunica o cómo se comporta con sus compañeros durante clases y vamos a prestar atención en el recreo. Si ustedes a la hora del recreo también lleven ustedes su lonche y podrán estar en una esquinita donde se queden comiendo su sándwich discretamente sin perder de vista su caso en específico, a su Juanito o Juanita, ¿sale? Tienen que observar con quiénes juegan el recreo, qué tipo de juegos juega, si es de los niños que, o sea, sale al recreo y a jugar y anda como todo y con un montón de amigos, o si es de los que se sale y se está en una esquinita todo el recreo sentado, solito, solo come o ni come. Tienen que checar eso también, ¿sale? Así que aquí importante es durante clases y también durante el recreo y cualquier observación anotada acá en este espacio. También tienen que checar la interacción del alumno con los contenidos de aprendizaje. Si el alumno muestra interés por la clase y los contenidos en general, si el alumno muestra dominio de los temas o tener conocimientos previos, si el alumno realiza las actividades sin dificultad o si se le complican, ¿por qué? Acá en observaciones ya saben, anotar todo lo posible. Si las actividades que realiza el alumno son acordes con lo que el maestro solicitó. ¿Sale? Todo esto es lo que ustedes mínimamente deben de observar. Puede ser más, pueden agregar aquí más aspectos, como los que vimos en relación con el maestro. ¿Qué aspectos que acabamos de ver que venían en las pautas de la entrevista podríamos agregar aquí en relación con lo del maestro? Si aplica evaluación diagnóstica, si, bueno, eso se le va a preguntar. ¿Cuál era la otra que les dije que podían observar? Ay, me había equivocado. Ahora sí, si el maestro, aplica actividades de contextualización al iniciar la clase, si retoma saberes previos, esos son puntos que pueden ustedes agregar aquí en esta parte, ¿no? De interacción entre el profesor y los contenidos de aprendizaje. O aquí, en vez de poner eso, también podríamos poner interacción entre el profesor y la planificación de clases. Podría ser otra forma de llamarlo. Y aquí podríamos poner si el maestro realiza actividades de contextualización. ¿Sale? Aquí igual pueden agregar alguna otra que de las que hayamos visto en la guía, en las pautas, de las que hayamos visto en la pauta, pueden seguir agregando aquí ustedes. Aquí ya agregué esta que no había yo considerado, pero que después de retomar con ustedes las pautas de la entrevista, hay cosas que mencioné que se pueden, más que preguntar, se pueden agregar en la guía de observación, ¿sale? Entonces, igual, eso ustedes es lo que deben de hacer, completar su guía. Ya ahorita ya les mostré el ejemplo, de hecho, lo están viendo, ¿verdad? Sí. Ya les mostré el ejemplo de la guía, una guía ya se podría decir que completa, pero que puede mejorarse, obviamente, pero que si ustedes gustan así tal cual la pueden utilizar, o sea, les doy la autorización que copien o que corrijan si hay algunas cosas que no tenían, pero sí me gustaría también que si ustedes ya tienen cosas hechas, que estoy segura que ya avanzaron, las complementen y la mejoren todavía más, ¿sale? Esto solo es una guía como que ya, pasable, suficiente, apenas y suficiente para lo que van a observar. Si la quieren pulir más, agregar, mejorar,
Perfecto, ¿va? ¿Dudas? No, profe. Bien. Ahora sí, solicito el apoyo de Ashley. Empiezas, por favor, con las pautas para entrevista al alumno. ¿Sale? Sí, profe. La entrevista con el alumno. Elementos indispensables de una entrevista. Punto número 1. La explicitación del objetivo de la entrevista, qué se pretende, cómo está previsto que discurra, finalidad de la misma, etc. Número 2. Los aspectos académicos que se consideren más relevantes, entre otros, en qué áreas, materias encuentran mayores facilidades para aprender, por qué, en qué áreas, materias encuentras mayores dificultades para aprender, por qué, conocer y analizar las calificaciones que el alumno está consiguiendo en las diferentes áreas. Bien. Esto es indispensable, o sea que sí o sí todos deben de llevar mínimo estas 3 preguntas y todos como parte de su guión de entrevista deben de llevar ya definido el objetivo de su entrevista, ¿sale? Esto no es opcional, esto es que sí todos lo tienen que considerar. Así que por favor tomen nota o captura de pantalla. Bueno, les voy a enviar el material igual. Número 3. Los aspectos personales, emocionales más relevantes. Número 4. Una reflexión acerca de la actitud que el alumno o alumna manifiesta durante la entrevista y su incidencia en el desarrollo de la misma. Puedes continuar en lo que van ingresando los demás. Ok. Para facilitar el análisis de estos aspectos, es conveniente que se profundice y reflexione sobre determinadas condiciones que acostumbran a darse en el aula y en el centro, así como sobre las vivencias y percepciones del alumno o alumna respecto a aquellas. Las siguientes pautas pueden servir de ayuda para estructurar y guiar una entrevista. La comprensión del alumnado de lo que explica el profesorado en clase y a lo que atribuye, a tal fin de ser utilidad los siguientes indicadores. Si las explicaciones son demasiado largas, con demasiados contenidos, si el lenguaje es difícil de entender por su complejidad, si los contenidos son demasiado complejos y nuevos, si el profesorado da por supuesto que se saben determinados contenidos y no es así, si el profesorado interacciona con el alumno o alumna para comprobar su situación respecto a lo explicado, etc. Aquí, Ashley, ¿nos podrías dar algún ejemplo de qué pregunta podríamos hacer sobre esta pauta? Sí, profe, déjeme pensar en una ¿O porque alguien todavía más también, si gustan apoyar a su compañera? Para considerar esta pauta, qué ejemplo de preguntas podrían hacerle al niño? puede ser, no tengo como que sí la pregunta como tal, pero sí una idea de que tal vez puede ser preguntarle al niño si el maestro realiza alguna lluvia de ideas o algo previo antes de comenzar la clase, pues para que él conozca si tienen algún conocimiento sobre el tema que está por empezar, si es que es un tema nuevo. ¿Alguien más? Abigail, Tere, Melissa.
¿Qué preguntarían ustedes para saber si las explicaciones del maestro son demasiado largas o muy difíciles de entender para el niño? O si el maestro se asegura de que el niño entendió lo que explicó, ¿cómo se lo preguntarían al niño? Chicos, no es tan difícil. Pregunta principal y anoten, por favor, de esta pauta. Pregunta indispensable. ¿Entiendes las explicaciones de tu maestro? Esa es la pregunta principal. ¿Entiendes lo que tu maestro explica? Él nos va a contestar sí o no. Y entonces viene la pregunta complemento, que es la más importante. ¿Por qué? Si nos dice que no, ¿por qué? Y entonces empezamos a darle a opciones, ¿no? ¿Por qué sientes que sus explicaciones son muy largas o contienen mucha información que no entiendes? Y ya él les va a decir, no, pues contienen mucha información que no entiendo. ¿Cómo qué tipo de información es la que luego se te complica más comprender? No, pues es que cuando explica de matemáticas, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿me podrías dar un ejemplo de qué tipo de palabras o qué cosas usa tu maestro que tú sientes que no entiendes? Ajá. Y cuando no entiendes, ¿qué pasa? ¿Le dices al maestro que no entiendes? ¿O el maestro sabe que no entendiste o piensa que sí entendiste? Y ya el niño nos va a ir diciendo, no, pues yo creo que piensa que sí entendí porque ya no me vuelve a preguntar nada. O no, sí le digo que no entendí, pero ya no me explica de nuevo. O sí sabe que no entendí, pero me dice que lo investigue en internet. O sea, ahí van a venir varias respuestas, pero la pregunta base de la que vamos a partir es, ¿entiendes las explicaciones de tu maestro? Sí o no, y por qué. Y en el por qué es donde vamos a enfatizar todas estas pautas. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Anoten, por favor. Recuerden, pregunta para la pauta A. Vayan poniendo entrevista con el alumno. Primera pauta, pauta A. Pregunta 1. ¿Entiendes las explicaciones de tu maestro? Sí o no. ¿Por qué? Y recuerden que en el por qué es donde van a considerar estas opciones para ayudarle al niño a que les responda el por qué. Recuerden que no son válidas respuestas de por qué sí, por qué no, ¿sale? Porque no, no son válidas respuestas cerradas para una pregunta de por qué. Hay que profundizar. ¿Ya notaron? Sí, profe. Bien, continuamos, ¿sale? Inciso B. El comportamiento que adopta el alumno o alumna durante la clase. Algunos indicadores pueden ser si atiende o no mientras se lleva a cabo la explicación o alguien pregunta, si se tienen o no a su disposición y preparados los materiales necesarios para seguir con garantías de la explicación, si se piden aclaraciones o no cuando alguna cuestión no se entiende suficientemente, nivel de distracción o no del alumno o alumna y por qué. Muy bien, ejemplos de preguntas que podemos hacer para saber esto. Al alumno, acuérdense que le vamos a preguntar al alumno en específico. ¿Qué preguntas le harían para saber si pone o no atención en clases? Se le puede preguntar que si se distrae con facilidad o qué cosas propician a que él se distraiga o algo así. Directamente, ¿pones atención en clases? ¿Consideras que pones atención en clases? ¿O consideras que te distraes con frecuencia en clases? ¿Por qué? Cuando no entiendes algo, ¿le pides aclaración al maestro o a alguien de tus compañeros? ¿O qué haces cuando no entiendes algo en clases o la explicación del maestro en clases? ¿Sí?
Y ¿sueles distraerte en clases? ¿Por qué? Si nos contesta que sí, ¿por qué? Y si suele considerar que no se distrae en clases también, ¿por qué considera que no se distrae? No, porque siempre estoy viendo el pizarrón, me siento hasta el frente, pongo atención al maestro, lo que dice, trato de no hablar con mis compañeros. Hasta eso nos interesa. No solo si sí se distrae, también nos interesa si no se distrae, cómo lo logra. ¿Sale? Esos son ejemplos de preguntas. Entonces anoten. Para la pauta B, preguntas que se pueden hacer son: ¿pones atención durante las clases? Cuando no entiendes algo, ¿pides aclaración o con quién aclaras tus dudas en clases? ¿Te distraes con facilidad durante las clases? ¿Sueles cumplir con tus tareas o materiales necesarios para las clases? Si llevas tus tareas, si el maestro pide cartulina, llevas cartulina o se te olvida ese tipo de cosas. ¿Sale? Anoten entonces, por favor. Bien, continuamos, ¿sale? Igual les recuerdo que la clase se está grabando. Si alguien no alcanzó a anotar las preguntas, de repente se le olvidan, vayan a YouTube, adelanten al momento en que ustedes ya saben que pasó en la clase y vuelven a anotar, por favor, ¿sale? ¿Ya continúo, profe? Inciso B. Las posibles dificultades que encuentra el alumno en la realización de las actividades que se llevan a cabo en el aula. Algunos indicadores a considerar son: si el alumno o alumna acostumbra o no a comprender los mensajes de las tareas que le proponen. ¿Por qué? Si el alumno o alumna realiza las actividades encomendadas con menor o mayor grado de dificultad, ¿dónde acostumbra a encontrar las dificultades y reacción que toma ante ellas? Si pregunta, busca ayuda, se paraliza. Si el alumno o alumna tiene la sensación de saber lo que se le va a exigir en sus aprendizajes y cómo se le va a evaluar. Tipo y grado de ayudas que siente que necesita el alumno o alumna para llevar a cabo con determinado éxito las actividades propuestas. La percepción que tiene el alumno o alumna en relación hacia el profesorado le ofrece la ayuda que cree necesitar para avanzar. Diálogo del profesorado, explicaciones complementarias individuales, control y acompañamiento del proceso que va siguiendo, etcétera. Igual, ejemplos de preguntas para saber esto. ¿Qué preguntas harían? Todos pueden apoyar a su compañera Ash a dar ideas, ¿eh? Si el profesor está como en la, ¿cómo se le dice la palabra? Como en la mayor disponibilidad de acompañarlo a resolver sus dudas, si está, pregunta si quedaron dudas, si entendió la actividad, si quiere que se les vuelva a repetir la explicación. Bien, esa podría ser una pregunta. Igual saben con qué pueden partir, chicos, y anoten, por favor. ¿Haces tu tarea solo, tus tareas solos o necesitas algún tipo de ayuda extra? Esa es una pregunta principal. ¿Haces tus tareas solo o necesitas algún tipo de ayuda extra?
Con esta pregunta de ¿haces tu tarea solo o necesitas algún tipo de ayuda extra? El alumno nos va a poder dar pauta para averiguar todo esto. ¿Cómo? Dependiendo lo que nos conteste. Si nos dice, sí, las de matemáticas sí las hago solo, porque esas pues no me cuestan trabajo, pero luego cuando nos encargan de geografía, sí me ayuda mi papá, o le pido ayuda a mi hermano, o tal cosa, ¿no? O en el caso es que nos diga, sí, no necesito ayuda. ¿Por qué no necesitas ayuda? O sea, sí hay que profundizar, no nada más que se quede en el sí, ¿sale? No, pues porque yo le entiendo a todas las materias. Ah, ok. ¿Y nunca te ha pasado que no le entiendas alguna tarea en específico? Y ya, a ver, a lo mejor se acuerda y les diga, no, pues sí, una vez, una sola vez no le entendía algo de matemáticas. ¿Y por qué crees que no le entendiste? No, pues es que cuando el maestro explicó, yo no puse atención o me fui al baño, y ahí les va a contar la historia, ¿no? Ah, bueno, ¿y qué hiciste cuando no entendías esa tarea o cómo hacerla? ¿A quién recurriste por ayuda? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo pudiste resolverlo? Y de ahí es donde sacamos toda esta información. ¿Sale? Dense cuenta cómo ustedes tienen que ser muy astutos para sacar la información. No esperen que el niño sea el que hable por los codos. No esperen que el niño sea el que les dé todo de primera instancia. Ustedes tienen que rascar hasta obtener lo que necesitamos saber, poniendo ejemplos, pidiéndole ejemplos de cosas pasadas. ¿Sale? ¿Dudas? Profe, Dime. cuando estemos aplicando, realizando nuestra entrevista, sí podemos grabar, o sea, pues grabar el audio, pues, para que, por ejemplo, si algo en ese momento no lo anotamos, pero a la mera hora de hacerlo, bueno, o sea, de estarlo llevando a cabo surge, pues se puede enriquecer más Sí, chicos, el todas las guión antes de entrevistas son entregárselo. grabadas. Todas las entrevistas son grabadas porque ustedes no deben estar tomando notas, porque es como no prestar atención. Ustedes tienen que estar prestándole toda la atención al que está hablando, no mirándolo a los ojos y eso los intimida, pero sí prestándole atención. No pueden estar ustedes acá metidos. Igual, no, el guión que ustedes llevan es para que no se les olviden estas preguntas guías que estamos haciendo en este momento, pero no es para que ustedes lleguen con su hoja y a ver, ¿tuviste dificultad en alguna tarea? Sí, no, ¿o por qué? No, o sea, no, 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 eh, has tenido alguna vez dificultad en alguna tarea, pero viendo a quien están entrevistando, checaron brevemente en su hojita, en su guión, para que no se le olvidara, ahí le pueden ir poniendo una palomita a las que ya hicieron, pero no quiere decir que lo van a leer del guión, o sea, de acá que van a sacar su hoja y van a estar ahí preguntando con eso, ¿sale? Igual recuerden, las preguntas son guía, no son estrictas. ¿Qué quiere decir? Que habrá preguntas que a la hora de la hora van a reformular, habrá preguntas que van a extender. Lo que les decía, dependiendo de la respuesta del alumno, ustedes van a hacer más preguntas o menos preguntas. Habrá ocasiones que ustedes, por ejemplo, en esta pauta, pregunten, ¿has tenido alguna, te ayuda alguien con tus tareas o tú las haces solo, ¿no? Esa era la pregunta principal. Puede ser que el niño nos empiece a contar de todo, ¿no? No, nadie me ayuda, pues es que yo siempre les entiendo y si algún día no le entiendo, le pido ayuda al maestro y si el maestro no me ayuda, le pido ayuda a mis papás o luego mi hermana me ayuda, como la otra vez que hice una tarea de matemáticas y no la entendía y el maestro ya no me pudo explicar porque no le daba tiempo, pero vine aquí a la casa y mi hermano me ayudó y le entendí bien rápido y la entregué y tuve 10. O sea, va a haber niños que con esa sola pregunta les va a contestar todo lo que ustedes necesitan saber de aquí. Todo solito, sin que se los pidan, se lo van a decir. Sin embargo, va a haber niños que ustedes les van a hacer la misma pregunta. ¿Haces tus tareas solo o necesitas ayuda, no? Y les va a poner, no, pues sí, necesito ayuda. Y ya, no va a contestar nada más. O les va a decir, bueno, a veces solo y a veces necesito ayuda. Y ya, ¿creen que es suficiente esa respuesta? No. No, hay que preguntar más. Ah, ok. ¿Y en qué ocasiones has necesitado ayuda? ¿Hay alguna materia en especial que se te dificulte, que las tareas se te hagan muy difíciles? Pues matemáticas. ¿Y qué temas de matemáticas se te hacen más difíciles? No, pues no le entiendo a las fracciones.
Y cuando no le entiendes a esas tareas, ¿qué haces? ¿Las entregas? ¿No las entregas? ¿Buscas ayuda? No, no las entrego. ¿Y por qué no las entregas? ¿Por qué no? No, o sea, ustedes tienen que buscarle, ok. ¿Y alguna vez se te ha ocurrido pedirle ayuda, no sé, a tus papás? Y ya para sacar el tema y que les diga, no, pues es que mis papás no tienen tiempo. Aparte, luego se desesperan y me regañan y mejor ya no pido ayuda, ¿no? O, ¿y no tienes a alguien más que te ayude? Mi hermana, pero mi hermana también es bien fea, luego se enoja y me pega, si no le entiendo, ¿no? Y ahí, aunque sea eso lo que nos responda, nos está dando información, chicos, pero vean cómo no salió directamente del niño desde el principio. Hay que irle haciendo preguntas, ¿sí? O sea, las entrevistas, por ejemplo, con el maestro y con el padre de familia, dudo que tengan tanta disponibilidad para que sean extensas. Esas sí les creo que 10 minutos a lo mucho sea lo que vayan a durar la grabación del audio que van a hacer. Pero de la entrevista con el alumno sí debe haber mucho, mucho que profundizar. Así que yo sugiero que se preparen bien, que imaginen, o sea, lean sus preguntas de su guión e imaginen las posibles respuestas de sus alumnos. Igual, visualicen dos tipos de alumno, el que habla hasta por los codos, que no les va a costar a ustedes sacarle la información, y el que casi no habla. Visualicen ambos escenarios y prepárense para el más difícil, el del alumno que casi no habla. Preparen preguntas extras, aunque no las lleven anotadas, pero ya en su mente ensayen cómo podrían sacar toda la información, ¿sí? Como el caso que les presenté ahorita. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Ok, igual repito, recuerden, las entrevistas son grabadas, todas obviamente con el previo consentimiento del entrevistado, al cual van a llegar, se van a presentar, les van a explicar el objetivo de estas entrevistas. Que recuerden, nuestro objetivo es hacer la práctica de la evaluación psicopedagógica de un alumno. Y en el caso del maestro, por ejemplo, y a los padres de familia se les va a explicar. En la evaluación psicopedagógica se consideran los factores, los diferentes contextos en los que se relaciona el niño, no solo en la escuela. También nos interesa conocer, digamos, su situación escolar, pero relacionada con ustedes, que son sus tutores, y con usted, que es su maestro, ¿no? Para esto es necesario estas entrevistas. Todas son con la completa intención de analizar la situación actual del alumno Juanito, ¿no? No es para evaluarlo usted, maestro, no es para juzgarlos a ustedes, padres, es para conocer cómo se encuentra académicamente Juanito y cómo se relacionan los contextos familiares y escolares con él. Solo para eso, ¿no? Por lo que solicito de su apoyo, esto es por el bien de Juanito. Las entrevistas son confidenciales, quedan entre usted y yo, y si acaso, pues habrá por ahí una revisión de mi maestra, pero pues todo se maneja, o sea, con confidencialidad. Los resultados al final, las recomendaciones que pueda o no pueda hacer para que Juanito mejore en su desempeño escolar, se les darán a conocer a los padres de familia, a ellos sí se les va a dar como que su reporte individualizado. Y si gusta, maestro, también le puedo hacer llegar una copia, ¿no? Mm, cualquier duda o que tengan, que les pregunten para que quede claro. Ahora, ¿me autorizarían grabar la entrevista? Esto es para que obviamente yo pueda desarrollar la entrevista sin la presión de tener que estar tomando notas y que se me vaya a pasar algo importante por alto. Por eso es que me gustaría, si me lo permiten, que grabemos un audio y ya si yo con calma lo puedo analizar. ¿Tiene algún problema con eso? Casi nadie se niega, saben para qué es, o sea, saben que eso se debe hacer. Esperemos, ¿sale? Entonces, y ya, y comienzan a grabar, se olvidan de que están grabando y se ponen a hacer lo que fueron a hacer, preguntas, ¿sale? Con todo el respeto y todo.
Obviamente ya para esto se presentaron, soy Ashley Utrera, bla, 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 estudiante del 7º cuatrimestre de la licenciatura en psicopedagogía de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, procuran ir vestidos formalmente, nada de escotes, nada de minifaldas, obviamente en el caso de las mujeres, los hombres no se vayan a ir en chanclas y en bermuda corta, aunque haya calor, lo siento, pero hay que verse formal, o sea, ustedes ya son casi licenciados, compórtense como tal, ¿sale? Si pueden y tienen, porque no todos en su momento adquirieron su identificación de estudiante de UPAP, pero si tienen algo que los identifique, una playera con logo, un gafete, algo, llévenlo. En fin, procuren verse lo más, dar una buena impresión, chicos. O sea, ustedes ya son casi licenciados, entonces hay que dar esa imagen como tal, formal, y igual la forma en la que se presentan y todo, traten de no ser tímidos, porque ya a estas alturas ustedes ya deben de ir rompiendo esas barreras, ¿sale? Expresarse bien, saludar, buenas tardes, buenos días a la hora que vayan. Muchas gracias por permitirme hacer mis prácticas aquí. Explicarles con mayor claridad, si tienen dudas, aclararlas, ¿sale? Igual no inventar, si hay algo que de plano les pregunten y ustedes no sepan, pueden contestar, mire, aún no llegamos a ese punto del asesoramiento con mi maestra, porque ella nos va guiando paso a paso, ¿no? Todavía no sé qué vamos a hacer con esto, por ejemplo, ¿no? Si les preguntan algo que ustedes realmente no sepan, pero si gusta, investigo y le hago llegar la información. Déjeme, le pregunto a mi maestra, ¿no? A cualquier cosa me pueden echar la bolita a mí si hay algo que de plano sí no sepan. O sea, de que les pregunten algo, a ver, como de, pero y entonces cuando termines la entrevista, ¿y qué vas a hacer? O sea, con la información de la entrevista, ¿qué vas a hacer? Mire, tengo entendido que se va a hacer un análisis, pero aún no sé exactamente porque lo vamos trabajando todo paso a paso con la maestra. En cuanto yo tenga las indicaciones, si gusta, le hago llegar la respuesta, ¿no? O le podré dar más información en cuanto consulte con mi maestra qué es lo que sigue. Es que vamos paso a paso. O sea, ustedes de manera cortés, pero se deslindan de la respuesta echándome la bolita, ¿sale? Por si hay algo, o sea, también, pero sí véanse, o sea, no contesten así como de, no, pues no sé, o no demuestren inseguridad, chicos, lo importante. O sea, ustedes 100% seguros de, esto no lo he hecho, pero sé cómo se hace, ¿sale? ¿Dudas? No, profe. No, profe. Bien. Continúa, Ash, por favor. Inciso D. El grado de interés que despiertan en el alumno o alumna los contenidos que se abordan, así como la funcionalidad que le otorga el profesorado. No debe olvidarse que el aprendizaje de los alumnos resulta que de... Ay, ya me perdí. No debe olvidarse que para el aprendizaje de los alumnos resulta crítica la dimensión funcional de los contenidos que sea capaz de proporcionar el profesorado. En este sentido, puede resultar útil explorar si ofrecen o no situaciones de aprendizaje diferentes y cercanas a los intereses que manifiesta el alumnado y relacionar esta eventualidad con su respuesta y progreso respecto de los contenidos y objetivos. Bien, si recordarán en la primera diapositiva las pautas básicas, las preguntas que se tienen que hacer sí o sí que les dije son esas 3 que se anotaron. Es esta, ¿en qué materias o áreas encuentras mayores facilidades para aprender y por qué? ¿En cuáles tiene mayores dificultades? Y las calificaciones que hay que conocer. ¿En qué materia llevas mejor calificación y en qué materia lleva las calificaciones más bajas? Ustedes a fuerzas tendrán que haber hecho estas preguntas. Las pueden hacer en este apartado, justamente en el que estamos. En este momento es cuando las pueden hacer y aquí les va a servir para que profundicen esto. Si el alumno les contesta que la materia que más se le dificulta es matemáticas, ustedes tienen que profundizar en por qué cree que se le dificulta más matemáticas. Si por ahí hay una respuesta que diga, es que no me gustan, no me interesan, yo siento que no me sirven para nada,
porque yo voy a ser trailero y para eso no se necesita matemáticas, ¿no? Por ejemplo, porque hay quienes sí lo piensan. Les estoy diciendo, cuando yo les hago a veces respuestas y así, no crean que me las invento 100%. Chicos, me ha tocado en la práctica escuchar esas respuestas de mis alumnos. Entonces, son cosas que sí suelen pensar. Ah, ok, tú a qué te quieres dedicar entonces? No, no, o yo quiero ser cocinero y para eso no es necesario saber matemáticas, ¿no? Entonces hay que platicar con ellos para saber si el poco interés que tienen quizá en alguna materia o las bajas calificaciones que tengan en una materia se deban precisamente a eso, a la falta de interés en ellas. Y, por ejemplo, si fuera el caso de que sí sea falta de interés, que ya les estén diciendo que sí, es que no les gustan las matemáticas, no sienten que les vaya a servir de nada. Ok, ¿y alguna vez con tu maestro no has hecho alguna actividad que tenga que ver, no sé, con lo que a ti te gusta y las matemáticas? ¿Qué te gusta? No, pues a mí me gustan los carros, la cocina, esto y el otro, ¿no? Ah, ok, ¿y nunca has hecho alguna actividad de matemáticas con tu maestro que tenga que ver con cocina? ¿Alguna receta que lleve cantidades matemáticas? ¿O algo, algún experimento que de carros que tenga que ver con matemáticas? No, pues no. Sale, lo van anotando, van tomando nota de eso, ¿no? Ahora, deben relacionar también esta eventualidad con su respuesta y su progreso respecto a los contenidos y objetivos. Es decir, si ya les menciono que hay una falta de interés en matemáticas, ustedes también tienen que verificar de cierta manera si matemáticas es la única materia en donde va abajo, si es la única que está reprobando o que lleva puro 6, o si es la única que mencionó, pero por ahí también hay 6 en historia, hay 6 en geografía, hay 6 en español, ¿no? Entonces, de por cada materia que ustedes vean mal, tienen que indagar si no hay una falta de interés también, o si las otras se deben a otro motivo. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. No, ¿Cómo lo profe. harán, chicos? Si no hay dudas es porque ya saben cómo lo harán. Quiero ejemplos de preguntas de cómo van a averiguar esta información. Supongamos que soy en este momento su alumna. Les voy a dar mis calificaciones, pongan atención. Matemáticas 10, español 6, geografía 8, biología 6. Ahora sí, ¿qué preguntas me van a hacer? Yo diría, por ejemplo, veo que tienes mayor interés en materias como matemáticas, no recuerdo que dijo como con buena nota, ¿verdad? Pero por decir algo, biología, la siento baja, ¿no te interesa esa materia o no te llama la atención? Pues es que sí me gusta, pero como que... Es que luego como que la maestra cuando explica como que encarga mucha tarea y luego yo no tengo tiempo en las tardes porque voy a clases de baile. Entonces como que no hago las tareas y por eso me va mal. O sea, sí le entiendo, pero no me gusta hacer las tareas porque la maestra encarga mucha tarea. Y luego son cosas de comprar láminas en la escuela o buscar recortes. Y luego mi mamá trabaja todo el día y ya luego cuando me trae, se le olvida del trabajo comprarme el periódico o luego ya no hay en las tiendas y pues ya no las hago. Pero en general, el contenido, lo que te explica tu maestro durante las clases y así, eso sí, si te gusta, eso sí lo comprendes durante la clase, independientemente de las tareas. Sí, de hecho a mí me gusta mucho lo de los animalitos y yo tengo mi mascota, me gustan los animales, tengo un gato, tengo un perro y me gusta todo lo que tiene que ver con biología, pero pues es que la maestra encarga muchas tareas y de hecho en el examen a veces me va bien, pero a veces sí también ya no me da tiempo de estudiar porque pues es que sí son muchas las tareas.
O sea que tu maestra, su forma de como que de evaluar le toma mucha importancia a las tareas y por eso consideras que tu calificación está baja, no porque la materia no te guste. Sí, por eso. Porque cuando me daba la maestra Margarita, ella casi no encargaba tareas y yo ahí llevaba puro 9 y 10 en biología, porque el examen contaba más y pues en los exámenes sí me iba bien, porque a veces sí pues tenía yo más tiempo para estudiar porque no había mucha tarea y pues así podía yo así. O luego la maestra Margarita también mandaba muchos videos y a mí me gusta mucho ver los videos, entonces yo les entendía más fácil. Pero ahorita con nuestra maestra Lupita, ella sí encarga muchas preguntas y cosas de recortes y de libros que luego mi mamá no me puede conseguir. ¿Tú consideras que una de tus formas de aprender fácil es a través de lo visual, viendo videos, alguna proyección de un documental o alguna película relacionada con el tema? Ajá, sí, porque me gusta, porque de hecho en matemáticas el profe también pone muchas cosas en el pizarrón y nos pasa el pizarrón y luego hacemos así como experimentos con pelotas y como que siento que cuando yo veo las cosas o cuando las hago también se me hace más fácil. Pero sí las hago, pero sí me gustan, porque si son muy así como que complicadas, pues tampoco. Hasta ahí, fíjense, han llevado la conversación hacia lo que me interesa y lo que no me interesa. Ya lo vimos con biología y matemáticas. Yo me fui como alumna a lo que me interesa. Les acabo de hablar de por qué sí me gusta mi materia de matemáticas y por qué, aunque mi materia de biología me gusta, estoy mal. Ahora, ¿qué les falta profundizar? En las que voy mal, en la otra que voy mal, que puede ser diferente razón. ¿Sí? O en la otra que voy bien, en geografía, por ejemplo, que llevo 8. En todas hay que profundizar. De hecho, ustedes deben de tener de preferencia, o sea, cuando llegan antes de empezar como tal la entrevista, pedirle al alumno sus calificaciones y tenerlas anotadas, para que así ustedes puedan tenerlo a la mano de su guión. A ver, por aquí veo que tienes tanto en biología, en geografía. Cuéntame por qué, ¿sale? Y van ustedes tomando nota de cuáles podrían llegar a ser por el grado de interés, o sea, que se deba esa baja calificación al grado de interés, cuáles tengan que ver quizá con la forma o metodología de enseñanza del maestro y cuáles son por alguna causa ajena que no sé, por ejemplo, ahorita a lo mejor si le preguntan a la alumna de por qué 8 en geografía, no, pues yo iba entregando todo bien, pero la maestra estaba embarazada y el último mes se incapacitó porque ya iba a tener su bebé y ya no nos mandaron maestro. Y como ya no vimos los últimos temas, todos tuvimos 8. ¿Me entienden? Hay muchas cosas que pueden pasar, entonces todo eso ustedes tienen que indagarlo. Muy bien, gracias a quienes participaron. Así es la forma, ir sacando preguntas que no necesariamente van a llevar en su guión. Insisto, no necesariamente las van a tener anotadas, pero se les tienen que ocurrir. Por eso es que les recomiendo, practiquen su guión antes. O sea, antes de ir el día de la entrevista, ténganse ya casi memorizadas sus preguntas, tengan escenarios de respuestas donde el alumno les conteste bien y donde el alumno sea muy breve y casi y apenas y les responda. O sea, tomen en cuenta todo eso para ya tener preformuladas, por lo menos en su cabeza, más preguntas para sacar más información. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. Ok. Quedan 2 minutos y 37 de esta sesión de Zoom, pero de la clase todavía nos queda más de media hora. Así que déjenme ver, faltan todavía 2. No, sí nos hace falta y falta todo. Sí, sí, necesitamos terminar. Vamos a ir más rápido, pero sí, en cuanto se corte la sesión, regresamos. Mismo link, ¿sale? De todos modos, yo sé que esto es largo, chicos, pero la ventaja es que ya van haciendo anotaciones, ya van avanzando aquí en clase, ¿sale? O espero que estén haciendo anotaciones, por favor. ¿Sale? Entonces, continuamos, Ash, por favor.
Inciso E. Las facilidades o dificultades que el alumno o alumna encuentra para realizar los deberes y el estudio en casa. Ciertos indicadores que pueden ser de utilidad a tal efecto son: si encuentra muchas dificultades o no en la comprensión del lenguaje y contenidos que se utiliza en los materiales curriculares que usa; si encuentra dificultades en los apuntes que usa. En este caso, es fundamental que se revisen y se observen los apuntes tomados por el alumno o alumna y analizar su estructura, organización, comprensibilidad, etc. Si el si el alumno dispone de las condiciones mínimas que le permitan el trabajo autónomo y provechoso en casa. Igual, mismo caso. En la pregunta anterior, por ejemplo, en el caso hipotético donde yo era la alumna, yo les dije de que mi maestra de biología encarga tareas, casi no tengo tareas. Entonces, ustedes ahí también pueden aprovechar. A ver, ¿me prestarías tus apuntes de biología y los de matemáticas? Y comparen qué tanto anoto en matemáticas, qué tanto anoto en biología. Si lo que tengo en biología efectivamente no es suficiente porque casi no anoto nada, la mayoría, la maestra lo deja quizá de tarea y yo por eso tengo muy poquitos apuntes y por eso es que cuando yo quiero estudiar para mi examen de biología, pues salgo mal porque mi libreta casi no tiene nada, ¿no? Sin embargo, en matemáticas tengo muchas cosas anotadas. O sea, ahí ustedes tienen que pedirle, eso sí es fundamental y anótenlo. O sea, más que preguntar, esta pauta es para que ustedes observen durante la entrevista también. Pidan por favor prestadas los apuntes, revisen brevemente. Hay que pedir los apuntes sobre todo, o sea, si se pueden, pues de todas las materias. Le dan una ojeada breve, obviamente, pero en específico presten especial atención a las materias donde va más alto y donde va más bajo de calificaciones. ¿Sale? Continuamos, Ash, porfa. ¿Cuál es la actitud de los padres ante el estudio y las tareas? ¿Muestran interés y le apoyan o más bien indiferencia? ¿Se acostumbra o no a realizar las tareas que le proponen y por qué? ¿Tipo de dificultades que encuentra? ¿Si lo sabe llevar a cabo solo? ¿Y, y qué ayuda necesita? ¿Tiempo que le dedica? Etcétera. Si el alumno lleva a cabo de forma más o menos sistemática tareas de estudio y o planificación de los contenidos trabajados en clase, o solo en los días anteriores a los exámenes, así como qué actitud adopta cuando en el estudio no comprende alguna cuestión, consulta al profesorado, a los compañeros o compañeras, etcétera. ¿Utiliza o no técnicas de estudio o de aprendizaje para ayudarle a su comprensión de los contenidos y por qué? Bien. Anoten ejemplos de pregunta que pueden hacer aquí. ¿Alguien te ayuda con tus tareas en casa? ¿Alguien te ayuda con tus tareas en casa? Y ya aquí el niño les va a responder si sí o no y quién. Si su hermano, si su papá o si nadie, ¿por qué? Por mucho trabajo, porque no les gusta, porque no le tienen paciencia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sale? Entonces, pregunta principal, ¿alguien te ayuda con tus tareas en casa? Me dicen si ya notaron, ¿eh? Ya, profe. Bien. Ahora, otra. ¿Tienes algún espacio aquí en casa para la realización de tus tareas o dónde sueles hacer tus tareas? ¿O tienes algún espacio y horario específico para tus tareas o cómo las haces? Repito, ¿tienes algún espacio y horario específico para hacer tus tareas o cómo las haces? ¿Así quedaría o cómo las haces o dónde las haces? ¿Cómo y dónde las haces? ¿Sale?
De aquí él les puede responder, sí, siempre mi mamá me obliga a hacer mis tareas a las 4 y tengo una mesita en la esquina de mi cuarto donde ahí nadie me debe interrumpir. O no, pues, o sea, las hago cuando tengo tiempo, o a veces cuando vengo de entrenar del fútbol, o a veces en la noche, o a veces desde que llego de la escuela, o a veces las hago mientras estoy viendo, no sé, YouTube en la tele, a veces las hago en la sala, a veces en el cuarto de mis papás. O sea, ahí va a haber muchas opciones, ¿no? Y hay que preguntar si tiene alguna dificultad. Por ejemplo, o sea, por ejemplo, cuando haces tus tareas viendo YouTube, ¿a poco sí te puedes concentrar? ¿No te cuesta más trabajo? Y ya que les cuente, no, no me importa. O sí, porque luego mis hermanos también se están peleando o le ponen muy fuerte volumen. Por eso luego ya mejor ni las termino, ¿no? Entonces ahí todo eso es importante indagar. Igual, ¿te ha pasado que has tenido alguna tarea que no hayas entendido? ¿Qué hiciste en ese caso, no? Le preguntas al maestro, te apoyas de algún compañero, tienes algún amiguito que te ayude con tus tareas, o aquí en casa, ¿quién te ayuda cuando no le entiendes algo? ¿Estudias? O sea, en general, tú consideras que estudias y ya hasta es probable que les diga, pues sí, para los exámenes, ¿solo estudias para los exámenes o siempre que llegas de la escuela, aunque no tengas tareas, revisas tus apuntes y lo que viste en clases? Y ya él les va a decir, no, solo cuando tengo exámenes, o sí, porque luego me gusta, o cuando algo no me quedó muy claro, lo vuelvo a repasar, ¿sale? Entonces hay que preguntarle también eso, ¿estudias? Y ya que les especifique si sí, si es solo para exámenes o en general siempre le gusta mantenerse actualizado. Siguiente, porfa. Inciso F. El grado de satisfacción que encuentra el alumno o alumna con los diferentes tipos de agrupamiento que se utilizan en el aula y por qué. Además, debe explorarse en qué medida contribuyen o dificultan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Inciso G. La relación que mantiene el alumno o alumna con sus compañeros o compañeras, o bien con el profesorado. Es fundamental descubrir el grado de inserción y de bienestar que el alumno tiene respecto a su grupo y cómo incide en su rendimiento escolar. Asimismo, es conveniente advertir la existencia de rechazo y o discriminación en la relación con algunos alumnos, o bien la existencia de grupos o subgrupos dentro de la. Bien, ejemplo de pregunta para el inciso F. Anoten, por favor. En la escuela, ¿sueles trabajar en equipo? ¿Te gusta? ¿Por qué? Repito, en la escuela, ¿sueles hacer trabajos o trabajar en equipo? ¿Te gusta? Cerramos. ¿Por qué? Ustedes me dicen cuándo sigan. Ya, Bien. Meli, ya. Tere, Ya, maestra. bien. Ahora, para el inciso, ¿cómo, Tere? Ya, Ah, ok. Para el inciso G, vamos a preguntar, ¿tienes amigos en tu salón de clases? ¿Con quiénes juegas durante el recreo? Repito,
¿Tienes amigos en tu salón de clases? ¿Con quiénes juegas en el recreo? ¿Has tenido alguna vez alguna dificultad con alguien de tu salón? ¿Alguna dificultad o problema con alguien de tu salón? ¿Me podrías contar? Ustedes me dicen, ¿eh? Ya, profe. Bien. Ash, léeme tus preguntas, porfa. Bueno, lee las preguntas. ¿Tienes amigos en tu salón de clases? ¿Con quienes juegas durante el recreo? ¿Has tenido alguna dificultad o problema con alguien de tu salón? ¿Me podrías contar? Muy bien, es lo que deben tener los demás, ¿sale? Palabras más, palabras menos, como ustedes estructuren sus preguntas, pero esas deben ser las fundamentales. Siguiente pauta, continuamos. Inciso H. El nivel de autoconcepto del alumno o alumna. En este sentido, es fundamental prestar atención a la sensación que el alumno o alumna tiene respecto de. Si considera que las actividades de aprendizaje que le proponen están al alcance de sus posibilidades. Si se encuentra valorado en aquello que lleva a cabo tanto por el profesorado como por sus compañeras o compañeros. Si se siente capaz de progresar, aunque sea con la ayuda de los demás. Bien, ejemplos de preguntas aquí de autoconcepto que le pueden hacer a él. De manera general, y esa va a ser la pregunta, de manera general, ¿qué tan buen alumno te consideras y por qué? Pregunta, de manera general, ¿qué tan buen alumno te consideras y por qué? ¿Ya? Sí, profe. Bien. De aquí recuerden que él les va a decir, ¿no? Si entendió bien la pregunta, pues les va a contestar, no, pues sí me considero buen alumno, o más o menos. Ustedes tienen que guiarle la respuesta, o sea, ayudarle a que comprenda mejor la pregunta. Sí, o sea, por ejemplo, si no les entiende qué quisieron preguntar con eso, se la facilitan un poco más. A ver, en una escala del 1 al 10, ¿tú qué calificación te pondrías como alumno? ¿Qué tan buen o mal alumno te consideras? ¿Tú consideras que eres un mal alumno, un buen alumno, un alumno normal o un excelente alumno? Y ya él les va a decir, no, pues yo siento que soy bueno porque pues sí voy bajo en algunas, pero le echo ganas en otras. Y aunque a veces no le entiendo, luego si estudio o me ayudan, si le entiendo. O les va a decir, no, yo soy malo porque por más que estudio, no le entiendo y siento que soy burro o como que estoy menso o algo así. Y ahí va a salir a notar el autoconcepto que tenga el alumno de sí mismo. ¿Sale? Ahora, otra pregunta que podrían hacer es, de manera general, ¿cómo piensas que tus compañeros y maestros y maestro te consideran como alumno? Ahora, ¿cómo piensas que tus compañeros y maestros o maestro te consideran como alumno?
¿cómo piensas que tus compañeros o maestro y maestro te consideran como alumno? Igual aquí hay que explicarle a qué se refieren, ¿no? Sí, o sea, ¿tú qué crees que ellos piensen? ¿Que tú eres un buen alumno, un mal alumno, un excelente alumno? ¿Tú qué piensas? Y ya él les va a decir, no, pues yo siento que el maestro sí piensa que soy mal alumno porque pues me pone malas calificaciones, ¿no? O yo pienso que mis compañeros piensan que sí sé porque a veces también me preguntan cuando no entienden. O yo pienso que todos piensan que yo soy bien tonto porque nadie se me acerca y luego si les pido explicación no me quieren ayudar porque dicen que aunque me expliquen no les entiendo. O sea, ahí va a salir en las respuestas las cosas, ¿sale? Con esas preguntas. Obviamente habrá casos donde tendrán que profundizarlas más, pero esas son las de partida. ¿Dudas? No, No, profe. Dense cuenta que si están anotando las preguntas que hemos visto con cada pauta, ustedes ahorita ya llevan avanzadísimo su guión de entrevista con el alumno, ¿eh? Ya nada más va a ser pasarlo a limpio, el borrador que están haciendo ahorita. Entonces, sí, por favor, si hay dudas, si hay preguntas, si hay algo mínimo, por favor, pregunten, ¿va? ¿Sigue, Sash, porfa? Inciso I. El nivel de expectativa escolar y profesional. Esto sería en caso de alumnos de secundaria. Si tiene o no ilusión en el aprendizaje, tanto por las satisfacciones que le da como por su aportación en los aspectos que merecen su interés y por qué. Si manifiesta o no interés en relación con alguna profesión o tipo de trabajo que desearía ejercer. Bien, esto en específico es para el caso de alumnos de secundaria, que yo recomendé que nosotros no trabajáramos, al menos no en este cuatrimestre, alumnos de secundaria, porque ellos tienen más de un maestro, es más difícil tener ese control que con los de primaria o los de preescolar. Pero sí hay algo a lo que podrían hacer ustedes alusión al interés en alguna profesión del niño. Depende la edad. Obviamente un niño de kinder ahorita les va a decir que quiere ser astronauta, probablemente. Hay muchos niños que todavía en esas edades no tienen bien claro, pero si llega a ser el caso que trabajen con alguien de primaria alta, hablo de primaria, cuarto, quinto y sexto de primaria, sí pueden hacer alguna pregunta en relación a esto. ¿Qué te gustaría hacer de grande? ¿Qué planeas para tu futuro? ¿O tú crees que la escuela te va a servir en un futuro para lo que tú quieres ser? ¿A qué te quieres dedicar? Y ya habrá caso de los niños que les digan, no, pues sí, porque yo quiero ser doctor, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser esto y el otro, ¿no? Entonces, esto pueden o no considerarlo, se los dejo a su criterio. Y depende de la edad de su niño. De preferencia para menores de cuarto de primaria, no conviene que pregunten porque aún no van a tener nada claro de su futuro. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. Bien, aquí está la referencia. De hecho, este es un libro, se los voy a facilitar al final del cuatrimestre, me recuerdan, porque les va a servir mucho. Yo no sé quién les vaya a dar en octavo diagnóstico psicopedagógico, pero esa asignatura básicamente es retomar todo lo que estamos haciendo ahorita y aplicarlo nuevamente, pero ya con más fundamento y demás. Entonces, ahorita nosotros estamos haciendo como que la partida, ¿no? De la evaluación psicopedagógica y el resultado de la evaluación da un diagnóstico psicopedagógico. Ustedes la siguiente materia que verán en octavo es diagnóstico psicopedagógico, donde tendrán que hacer evaluación psicopedagógica para llegar al diagnóstico. Entonces tendrán que retomar todo esto y no sé con quién la vayan a tener. Ojalá nos tocara volver a coincidir. Qué padre porque tendrían ya hecho sus guiones, ya tendrían todo. Pero si no es el caso y el maestro que les dé lo aborda de manera diferente, aún así creo que les va a servir mucho este libro. Entonces, ¿me recuerdan, por favor, mandárselos al finalizar el cuatrimestre? O igual, si alguien ya lo quiere desde antes irlo estudiando, con gusto se los facilito. ¿Sale? Bien, gracias Ashley por tu apoyo con la lectura de las diapositivas.
Ahora, Emanuel, por favor, nos quedan 18 minutos de la hora. Ahora sí trabajamos las 2 horas, chicos, pero es que sí es importante que avancemos. Aparte, como les decía, si se darán cuenta, la ventaja es que ustedes ya llevan ahorita con lo que vimos, como fuimos anotando preguntas, ya llevan avanzado su guión, ya no va a ser tanta la tarea, ¿sale? Esa es la idea, que lo trabajáramos más aquí en clase. Vamos a irnos un poquito más rápido con lo que nos va a explicar Emanuel. Igual, Emanuel, te iré interrumpiendo para acotar ciertas cosas. Vamos a ver lo que es la familia en la evaluación psicopedagógica. ¿Cuál es su importancia? ¿Qué tienen que ver aquí los padres de familia, no? Eso ya lo habíamos visto de manera breve en cuanto al contexto familiar. ¿Cuál era la importancia precisamente del contexto familiar, no? Entonces, Emanuel, si por favor leemos Sí, profe. rápidamente y vamos avanzando, ¿sale? Eh, la familia como ámbito de la evaluación psicopedagógica. Ujú. Importancia. Aunque la evaluación psicopedagógica se orienta prioritariamente a la intervención en el ámbito escolar, no se puede ni se debe ignorar el peso que el contexto familiar tiene sobre el alumnado. Las expectativas, las vivencias, los aprendizajes y experiencias en el hogar trascienden en gran medida este contexto y repercuten en los intereses, actitudes y también en los conocimientos y habilidades que los niños y las niñas muestran en el medio escolar. Algunas de las medidas para ayudar al alumnado en su proceso de aprendizaje suponen la colaboración con la familia, por lo que la participación de la misma en la evaluación se hace imprescindible. El psicopedagogo en la entrevista con los padres. Un principio que se debe presidir Un principio que debe presidir la relación con las familias a la hora de realizar la evaluación psicopedagógica es el de comprensión y respeto a la diversidad. Distintas familias tendrán distintas expectativas, colaborarán con el profesor y con la escuela en mayor o menor medida, se implicarán más o menos en distintos aspectos educativos de sus hijos, estarán más o menos dispuestos a compartir datos familiares y, por supuesto, requerirán en mayor o menor medida el asesoramiento. En todo caso, desde el papel de asesores, se debe contribuir especialmente a que los datos familiares no se interpreten desde los prejuicios culturales o personales, sino desde su influencia real en el desarrollo del niño, transmitiendo la idea de que existen muy distintas formas de potenciar el desarrollo infantil. Ojo, aquí algo súper importante, chicos. Ustedes tienen que tener esa actitud profesional y objetiva de que van a ir a la casa a hacer su entrevista, aunado con un poco de observación, pero no a criticar, ¿sí? No vamos a juzgar a los padres, no vamos en ningún momento a recriminarles si están o no están con su hijo. A lo mejor a ustedes les tocó el caso específico idóneo donde, no sé, tuvieron a papá que trabajaba pocas horas y llegaba y les ayudaba con las tareas, a mamá con ustedes todo el día para explicarles. Fue el caso, no sé, privilegiado donde tuvieron todo el apoyo, que lo dudo, pero digamos que fueron de esos niños privilegiados que tuvieron todo, que todo fue color de rosa, ¿no? Y quizás sea el caso del alumno que van a ir, que va a ser todo lo contrario. No por eso vamos a llegar con una actitud de prejuicio, no por eso vamos a empezar a, como que criticar o querer juzgar lo que está pasando. Y inevitablemente, de cierta manera, lo vamos a hacer, pero de una manera profesional y objetiva. No vamos a emitir juicios de valor desde un inicio, ¿sí? Solo vamos a ver cómo esto puede o no afectar al rendimiento del niño, pero sin culpar, hasta cierto punto, sin juzgar a los padres directamente, ¿sale? Siempre con una actitud de respeto y sin prejuicios culturales o personales. Les decía, no todos los casos van a ser como el de ustedes, no todos los casos van a ser iguales, entonces sí hay que llevar esa actitud. Continúa, Manuel, por favor. Evaluación psicopedagógica según la etapa educativa. La evaluación del contexto familiar tendrá
como otros aspectos de la evaluación psicopedagógica, distintos matices según la etapa educativa. En educación infantil es esencial una cierta continuidad entre el medio familiar y el escolar. El propio currículo recoge muchos aspectos que se fomentan tanto en un contexto como en otro. Debemos conocer hasta qué punto esa continuidad es real, el grado de generalización de los aprendizajes en ambos sentidos y el grado de congruencia de los planteamientos. Además, en muchos casos el niño y su familia reciben otros servicios al margen de la escuela, como sanitarios o educativos, etc., por lo que el conocimiento del contenido de los mismos es importante a la hora de decidir la actuación en el centro escolar. En otro Permíteme. extremo, en la... Ajá, Aquí ok, te profe. interrumpo, chicos. ¿A qué se refiere esto? En educación infantil, que estamos hablando principalmente en educación básica, o sea, preescolar y primaria, algunas escuelas, no todas, porque también depende la comunidad y así, los accesos que tenga, si es federal, si es estatal, etcétera, pero algunas escuelas cuentan con un departamento de apoyo psicopedagógico, como lo es USAER. No sé si han escuchado de eso. USAER o vinculación con los CAM. Hay escuelas, sobre todo en preescolar y primaria, que sí cuentan con ese apoyo psicopedagógico. Entonces, ustedes también tienen que estar al tanto si existe eso, porque ustedes se coordinarían directamente con ese departamento, en el caso de que lo haya, ¿sale? Y en el caso de la educación secundaria, ahí sí cambia. Hay escuelas secundarias que tienen como tal tutores de grupo, que son maestros de formación cívica o que su perfil de para sí, donde les añaden una especie de materia que se llama tutoría, donde se abordan ciertas cuestiones como que van relacionadas con el ámbito psicopedagógico, pero no de manera tan profunda. Entonces, aquí cambia un poco. Esto lo vamos a omitir por el momento. Si gustan, lo leen con calma, pero por cuestiones de tiempo lo omitimos porque recuerden que nos vamos a enfocar en esto, en educación infantil. Entonces, continuamos, por favor, Emanuel, con la siguiente diapositiva. Pautas para la entrevista con los padres. Datos sobre el alumno o alumna en su contexto familiar. Entre los datos que interesa explorar cabe destacar características personales y relaciones sociales. Es fundamental contar con la percepción que la familia tiene de la forma de ser de su hijo, así como de las relaciones sociales que establece el alumno fuera del contexto escolar. Grado de autonomía. Este apartado incluye muy distintos aspectos en función de las distintas edades, desde la autonomía en los cuidados fisiológicos en los más pequeños hasta el desenvolvimiento en el barrio en el caso de los más mayores. Juego y ocio. Conocer las preferencias y gustos del niño en sus actividades lúdicas proporciona interesantes pistas a la hora de tomar decisiones en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Salud y otras intervenciones. Las distintas intervenciones sanitarias, rehabilitatorias e incluso educativas tienen importantes repercusiones en el contexto escolar. Su conocimiento a través de la familia o del propio alumno permite no solo precisar el contenido de estas intervenciones, sino recabar su opinión sobre las mismas. Actitud y hábitos en los estudios. En todas las edades es importante conocer las vivencias de los alumnos respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre todo con los más mayores, los hábitos y estrategias que han ido incorporando respecto a las tareas escolares en casa. Ejemplos de preguntas que vamos a hacer aquí. ¿Cómo considera que es Juanito? ¿Cómo considera usted a su hijo Juanito? ¿No? Ya nos va a decir, o sea, ¿usted cree que es un niño tranquilo, bien portado? De manera general, ¿usted cómo considera que es su hijo, no? ¿O me podría describir desde su perspectiva cómo es su hijo Juanito? Ahora, ¿qué tan autónomo o independiente considera que es Juanito? ¿Sale? Vayan tomando nota, por favor. Primera pregunta, ¿cómo considera que es su hijo? ¿O me podría describir cómo percibe usted a su hijo? Ahora, ¿qué tan independiente o autónomo lo considera?
Ustedes me dicen cuando continúen. Ya, profe. Bien. Melissa, Abby, Ya, maestra. bien. Ya, profa. Ya, Gracias. profe. Gracias, chicos. Entonces, otro. ¿Qué juegos y actividades le gusta hacer Juanito? ¿Practica algún deporte? Oigan, estoy diciendo Juanito, pero recuerden que es al alumno, ¿eh? Pero ustedes van a poner en vez de Juanito el nombre de su niño, María, Sofía, Carla, Daniel, Edwin, como se llame, ¿sale? ¿Qué juegos y actividades le gustan a Juanito? ¿Practica algún deporte? Siguiente. ¿Juanito toma alguna clase extra o tiene algún tipo de actividad extracurricular que le ayude en el campo académico? Por ejemplo, si va a clases de inglés, de computación, si va a clases de matemáticas, en general, si toma alguna clase extra. Si es así, ¿por qué? Y suponiendo que nos respondieran que no, también preguntamos el por qué. Ujú. Sí, también. Puede ser porque el niño no quiere, no le gusta, cuestión económica, o no lo creen necesario, simplemente. ¿Sale? Pero también es importante preguntar por qué. ¿Continuamos? Porfa, Manuel. Datos sobre el propio medio familiar que favorecen o dificultan el desarrollo del niño. En este apartado no se pretende hacer una evaluación exhaustiva del medio familiar y muy probablemente no todos los casos requieran un conocimiento pormenorizado de todos los puntos que a continuación se señalan. Estos deben plantearse siempre estrechamente relacionados con el alumno y su evaluación. Puede ser más operativa si se hace al hilo de los temas señalados en el apartado anterior. Por ejemplo, conocer los planteamientos familiares en torno al juego y al ocio a partir de la descripción de cómo ocupa el alumno su tiempo libre. Estructura familiar. Permite obtener una visión global de la composición familiar, dedicaciones de los distintos miembros, como marco donde ubicar los otros datos. Relaciones familiares y dinámica interna. Relaciones que se establecen entre los distintos miembros y el sujeto de evaluación. Las relaciones jerárquicas y el ejercicio de la autoridad. Las reglas familiares y la forma de establecer límites. Formas de afrontar los conflictos, niveles de comunicación. Especialmente importante es la información referida a las pautas educativas y a los aspectos en que se favorece o no la autonomía de los hijos. Valores predominantes. Por la importancia que tienen sobre el desarrollo del alumno los valores más o menos explícitos predominantes en su medio familiar, es fundamental conocer la valoración que se da en la familia a las distintas capacidades, a los estudios, a las alternativas profesionales, así como las actitudes ante las diferencias de sexo, las minusvalias, etc. Gracias, Emanuel. Vean, estas cuestiones son cuestiones que ustedes pueden considerar,
pero de preferencia no por apartado. Hay algunas que ya van a ser consideradas en las respuestas anteriores. Por ejemplo, cuando ustedes pregunten si el niño toma alguna clase extra de algo, lo que mencionaba de, por ejemplo, inglés, computación, etcétera, y pregunten por qué, ahí va a salir a relucir, por ejemplo, la dinámica interna de la familia, qué tan importante es para ellos la educación de sus hijos, ¿no? Yo sí lo metí a clases de inglés porque yo sé que el inglés es muy importante para su futuro, ¿no? O yo lo metí a clases de computación porque a mí me interesa, o sea, su papá es informático y él también tiene que saber y esto y el otro, ¿no? O yo soy licenciada en no sé qué y pues sí sé que es súper importante, ¿no? A veces sale a relucir ahí incluso la ocupación de los padres de familia. O igual si les dicen, no, él no toma clases extra, ¿por qué? No, pues yo trabajo todo el día, soy mesera, mi esposo es mesero, salimos bien tarde, entonces la verdad no tendríamos quien lo fuera a dejar y a recoger de las clases extras, ¿no? Estas cuestiones pueden preguntarlas por separado, o de preferencia traten de meterlas dentro de las preguntas anteriores, ¿sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Profe. Entonces, si las meten por separado, lo único que sí les recomiendo es meter es por quiénes está conformada su familia. Esa es una pregunta donde pueden englobar esto. ¿Por quiénes está conformada su familia, no? No, pues es Juanito, es Pedrito su hermano, Sofía su hermana, su papá y yo. O es esta, su abuelita, su abuelito y yo. Soy madre soltera, ¿no? O esto, soy padre soltero, etcétera. De ahí nada más es lo único que podrían preguntar de manera general. Si no las llegan a abarcar en las anteriores, podrían preguntar eso, ¿cómo se conforma su familia, no? ¿Y a qué se dedica a quien están entrevistando? Eso lo pueden hacer como parte de la entrevista o previo, porque recuerden que previo en el formato viene ocupación. Entonces ahí ya van a saber a qué se dedica también. Siguiente. Ay, chicos, ya son las 11. Vid- Faltan 2 diapositivas. ¿Terminamos aunque 5 minutos tarde o van a su siguiente clase? Ustedes me dicen, ¿aquí le paramos o seguimos rapidito? Yo digo que sigamos. Bien. Rapidito, por favor, Emanuel. Vida cotidiana y ocio. El desarrollo de la vida diaria proporciona el marco donde se plasman los valores, las relaciones familiares y las vivencias del alumno. Es un tipo de información que permite establecer el contraste y el grado de coherencia entre la realidad y los ideales que la familia tiene sobre su propio funcionamiento. La forma de entender y vivir el ocio también proporciona indicadores valiosos sobre cómo se entienden las relaciones familiares, el peso del trabajo y los estudios, las actitudes ante la salud y el consumo, etc. Actitud ante las necesidades especiales del hijo. Es imprescindible recabar el punto de vista de la familia sobre las dificultades y las capacidades de su hijo, el origen de las mismas y las actuaciones que consideran más eficaces. También es necesario conocer cómo las dificultades escolares o las discapacidades están afectando la dinámica y relaciones familiares. Los planteamientos en torno a estos aspectos proporcionarán una idea de hasta qué punto están asumidas las dificultades. Ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación de las posibilidades de ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro del contexto familiar van desde los elementos más materiales, condiciones de la casa para el estudio, libros de consulta, etc., hasta los más personales, predisposición, capacidad, motivación y posibilidades reales de los familiares para ayudar al alumno en distintas actividades. Especialmente relevante en el caso de algunas deficiencias es la revisión de aquellas medidas específicas que suponen cambios importantes en el medio familiar, pero facilitan considerablemente la autonomía y socialización del hijo. Cambios en el sistema comunicativo, materiales específicos, etc. Relación familia-escuela. La información sobre la relación pasada y presente que la familia establece en el centro escolar y el profesorado más directamente implicado en la educación de su hijo o hija proporciona indicios fundamentales para plantear las posibilidades de colaboración. Asimismo, estos datos permiten entender algunos de los comportamientos de los alumnos que reflejan la fluidez o tensión entre ambas instituciones. Dentro de este apartado se incluiría la relación de la familia con el equipo psicopedagógico,
dado que se trata de uno de los servicios pertenecientes al ámbito escolar que también influyen en buena medida sobre las posibilidades de colaboración e implicación de la familia en el proceso educativo. Bien, tipos de preguntas, anoten por favor. ¿Cómo se siente usted al respecto de las calificaciones de su hijo? ¿Cómo se siente al respecto de las calificaciones de su hijo o hija, obviamente? ¿Quién o quiénes ayudan en casa a Juanito o al niño en la realización de sus tareas?